Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, ya la tocamos la vez pasada, pero quiero repetir de vuelta para que puedan entender esta base, una base fundamental de lo que es la renovación. De modo que si alguno está en Cristo, no todos están en Cristo, ya sean cristianos dominales o cristianos espirituales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces, la renovación significa precisamente hacer todo nuevo, hacer de nuevo. El domingo pasado estuvimos hablando que nosotros no creemos en un Dios que emparcha lo que está roto, Él le pone un parchecito y lo cose ahí. No es así. Dios no emparcha, hace las cosas nuevas o no las hace. Si nosotros se lo permitimos. Es por eso que la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces usted va a poder receptar lo que es la renovación. ¿Ok? Porque si está en Cristo, va a tener que ser nueva criatura. Y nueva criatura no es de un día para otro. Obviamente esto no es así. Pero que se entienda que por ese motivo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por el tema de la renovación, se va renovando día a día. Jesús deja una gran enseñanza, y quiero que vayan a esto, Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces quiere decir que la renovación no es algo instantáneo, sino que es algo progresivo. Es algo que se va, ¿no es cierto?, renovando y creciendo. Es por eso que la fe tiene que ser renovada. No hay una fe a cuenta gotas, ¿no es cierto? Te doy un poquito de fe, después te doy, no, yo no creo, renuévanos la fe. No. Aumentanos la fe. No. Vos la tenés que desarrollar, porque esto es una cuestión de conciencia. ¿Ok? Es una cuestión de conciencia. Entonces uno tiene que renovar la fe. Al renovar la fe, obviamente, porque es una persona que está renovándose continuamente. Y es por eso, no te preocupes por el día de mañana, porque cada día trae su propia preocupación. Basta cada día su mal. O sea, lo que vos hiciste hace una hora atrás ya no lo vas a volver a hacer. Si lo hiciste mal, lo tenés que hacer mejor. Lo vas a intentar una vez, 2 veces, 3 veces, hasta el día que te mueras. Es algo que no podés dejar de hacer. Cuando yo tengo una idea, la pongo en marcha, siempre busco la solución, siempre busco de hacerlo mejor, siempre busco de que salga como correctamente, y si me sale mal lo intento de vuelta, y si me sale mal de vuelta lo intento de vuelta hasta que sale. Y eso es renovación. Una persona renovada es una persona que no se estanca, es una persona que no permite que el diablo diga no sirves, no servís, no tenés todo lo que necesitas para poder salir adelante, no lo vas a poder lograr, siempre vas a ser la última, ¿no es cierto? Lo último que queda en el tacho de basura. Nunca permitas que el enemigo te haga eso, porque Dios es renovación. Dios renueva, no va a renovar su palabra. Los principios de la palabra de Dios no lo va a renovar. Pero hay algunos que son tan literales, que se quieren vestir inclusive a la moda de hace 2000 años atrás. Y no quiero ir al tema de la moda, pero pongo como ejemplo. La Biblia es arcaica. No es que pasó de moda, es que es vieja. Y tiene costumbres de Medio Oriente. Quiero que entiendan eso. Entonces, ¿qué yo debo de rescatar de la Escritura? Los principios que tienen que ver con lo moral, que tienen que ver con lo ético, que tienen que ver con lo espiritual. Yo no puedo espiritualizar todo si no voy con la palabra primero. Para llegar a ser un hombre espiritual, y eso no lo digo yo, lo dice cualquiera que haya tenido 5 dedos de frente, y lo tomo como ejemplo, Aguas Maní. Es una persona que estudió la palabra de Dios. A Winnie Lee.
lo puedo poner como ejemplo a David Wilkerson, o tantos otros escritores que verdaderamente te llenarían de palabras y de entendimiento, porque ellos fueron a la palabra, no fueron a lo espiritual, porque te vas, es un mundo muy, muy amplio que te puede llegar a confundir, y muchas personas están confundidas precisamente por eso. Principalmente lo que tiene la onda de la nueva era. Ellas creen en las diosas Daya. ¿Y la diosa Daya? La tierra. Creen en los 4 elementos. Bueno, si vamos a hablar de eso, vamos a estar todo el día. Mire, si Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana, no pienses en el día de mañana, o sea, hacer proyectos, eso no te está diciendo, no hagas proyectos, no hagas cosas, no pienses, no está diciendo, no te preocupes, que eso no llegue a dominar tu vida. Que ese no sea el principio verdadero del sentido que le das a tu vida. ¿Ve? Cuando interpretamos la palabra de Dios, lo hacemos en el sentido no humano, sino en el contexto bíblico. Y en el contexto bíblico vemos muchas personas que ¿qué va a pasar? ¿Será verdaderamente el Mesías? ¿O será un profeta que mandó Dios? ¿O será alguien que de repente viene a decir? ¿O vendrá un rey? Porque yo lo que estaban esperando es. Dice, no te preocupes por lo que vaya a pasar mañana. El hoy es importante. El empezar. El determinar algo. El decidirte. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu vida? Depende de vos, no depende de Dios. Entonces, obviamente, si nosotros agarramos el contexto, nos vamos a dar cuenta de lo que dice. Entonces, afanarse por el día de mañana es de balde, porque vos no sabés lo que va a suceder. Proyectarte por el día de mañana es útil, porque por lo menos tenés una idea de lo que vas a hacer. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora, si yo fuera un tipo literal, diría, no, ni siquiera tengo que pensar en el día de mañana, porque el día de mañana ya le pertenece a Dios. ¿Y por qué? ¿Hay alguna parte en la Biblia que me lo prohíbe? Ninguna. No hay ninguna. Pero la Biblia me dice que no debo preocuparme por las cosas que todavía no acontecieron, pero sí preocuparse en el buen sentido de la palabra. Preocuparse es ocuparse de algo que todavía no existe. Pero podemos pensar, poniendo todas las cosas en manos del Señor, proyectándonos para el futuro. Ahora bien, renovación. Empecemos por ahí, por la mente. De hecho que la Biblia nos enseña que lo primero que tiene que renovar el hombre es la conciencia. Conciencia. Es el arte de descubrir cosas. Esa es la conciencia. La conciencia es la que evalúa, la balanza que pone todo y busca el equilibrio. Es por eso que cuando nosotros padecemos, ¿no es cierto?, síndromes religiosos, somos un poco extremistas. Y esto no tiene que ser así, tenemos que tener raciocinio, que también es parte de la conciencia. De hecho que eso nos ayuda a razonar y a poner por obra la voluntad. Persistir. Bueno, cada día es un nuevo empezar. Yo debo aprender a vivir un día a la vez. Permitir que el Espíritu Santo nos esté renovando. No que los errores del pasado dominen mi presente y estorben en mi futuro, sino que sirva como para que yo tenga como un parámetro, ¿no es cierto?, en el cual aprenda de esos errores. O sea, para el cristiano, la renovación es esencial. Así que renovarse es precisamente una cuestión de conciencia. Es una cuestión de conciencia. Si yo no te enseño,
o si no te enseño la palabra de Dios, no vas a tener conciencia de qué y cómo y por qué. ¿No es cierto? Como hay muchas personas que no entienden todavía el propósito de Dios. Y esto es importante. Debo renovarme. Debo entender qué es lo que estoy haciendo. Porque si hago las cosas alocadas, mi fe va a ser alocada también. Yo me acuerdo de un hermano que decía, ay hermano, hay que tener fe, hay que tener, vas a ver, vamos a hacer y ver. Dios mío, ¿no leyó la Biblia? ¿Sabe qué pasó con Moisés cuando se encontró con el... Mirá. Él, cuando se fue al desierto de Paran, pasó por el lado más, digamos decir, menos complicado del Mar Rojo. Está el canal de Suez y el canal de Acaba. Y cuando sacó al pueblo de Israel, como le venían persiguiendo los egipcios, se equivocó de ruta. Y lo agarró por el lado más profundo. Seguro, yo me pongo en el lugar de Moisés y hubiera dicho, pero Señor, estoy perdido, necesito un GPS. Pero cuando llegó, en el momento que llegó, no dijo, ¡vamos a cruzar! No, él se arrodilló a buscar la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, ya te di mi voluntad, vas a extender esa vara y vas a cruzar. Entonces, podemos ver la acción de una persona que no se fiaba de sí mismo o de las emociones que él tenía, no se fiaba. Maldito el hombre que confía en el hombre. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, no está hablando de un segundo o de un tercero, está hablando de uno mismo, está hablando de nuestra naturaleza. Si yo pongo de manifiesto mis emociones, ¿no es cierto? Voy a tener una fe alocada, no tiene ni sentido, no tiene ni el propósito de Dios. Y Dios tiene propósito. Por eso es que Juan, en la primera carta, capítulo 5, versículo 14, dice, si que pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces tiene que tener un propósito. Es por eso que dejó la palabra de Dios como voluntad literal, escrita, para que nosotros podamos desarrollar lo espiritual. Pero primero se tiene que desarrollar en nuestra voluntad. Luego, nuestra conciencia, en nuestra conciencia, y luego, ¿no es cierto?, cuando nosotros somos conscientes de a dónde estamos parados y qué es lo que nos pertenece hacer, obviamente darle espacio al Espíritu Santo porque trabaja en nuestro espíritu y para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios a través de la unción. El mismo Juan dice, la unción nos enseñará todas las cosas. Ok, pero es un proceso. Un proceso que nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre. Creo que vamos a tener por mucho tiempo el tema de la renovación porque no termino más. Bueno, comprender la renovación. Para comprender la renovación, ¿no es cierto?, debemos conocer cómo funciona. La renovación es el resultado de la obra en conjunto con Dios, con Jesucristo, con la palabra que representa a Jesucristo, con el Espíritu Santo, y Dios nos renueva en tres áreas fundamentales que las voy a tocar en esta mañana. En lo intelectual, moral y lo espiritual. Intelectual, moral y espiritual. Dios nos renueva intelectualmente al creyente. Por eso que hay creyentes cabezones, están los creyentes cabezones que creen que de repente todo es espiritual y que tienen fuerza. Yo digo, pregunto, esta es una pregunta y va para cualquiera la pregunta. Vos que criticás tanto,
Yo no digo que critiquen acá, pero yo sé que detrás de las cámaras hay personas que critican. ¿Vos qué criticas tanto? Te hago una pregunta. ¿A cuántos liberaste? ¿Cuántas personas se liberaron por la oración tuya? ¿Cuántas personas se sanaron por la oración tuya? ¿Cuántas almas ganaste en este año? Entonces, es una cuestión de conciencia. Yo creo que la respuesta se la va a guardar cada uno. Porque es así. La renovación es a través del trabajo en conjunto que hacemos con la palabra de Dios. Por eso que digo que el creyente no puede estar estancado. Su fe va a estar estancada. Su conocimiento va a estar estancado. Todo va a estar estancado, su espiritualidad va a estar estancada. No, yo no estoy de acuerdo con el pastor. Bueno, no sé yo, inventar otra nueva religión o si no, créate una Biblia nueva. Muy bien, ahora. Cuando el creyente acepta el señorío de Cristo, señorío, del hebreo dom, este es Señor que gobierna. Solamente en el Antiguo Testamento se le decía Señor o Dom a tres clases de personas: a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Muy bien. Y esto le daba dignidad, le daba autoridad. Ok, muy bien. Ahora, solamente el creyente cuando acepta el señorío de Cristo en su vida, entra en un nuevo mundo de conceptos, de nuevos contenidos. Y obviamente, eso lo tiene que motivar a ser renovados. Pero no contenidos, como dicen ahora, neos. Neo evangelio, nuevo, del griego, nuevo. No es así. Es algo que ya estaba, pero que vos estás descubriendo. Es algo inefable, que no lo podés describir, pero que está ahí y estás conociendo y te sorprendes. Muy bien. Entonces la palabra griega, kainos, significa nuevo en aspecto, porque en aspecto desconocido. Esto es nuevo para mí, pero no es que es nuevo. Ya es viejito, pero es nuevo para vos. Es como cuando que vos nunca leíste la Biblia, agarraste la Biblia y la empezaste a leer. Esto es nuevo para mí. Pero la Biblia tiene muchos años, ¿ok? Muy bien. Que se vaya entendiendo. Dios quiere que te metas en las cosas que no conoces para que las conozcas. Él tiene cosas tremendas. Pero no para que te salga de los principios de la palabra de Dios. Cosa que muchos se confunden. Por eso es que dicen la palabra de Dios se renueva día a día. Mentiras del diablo. No se renueva. Lo que está escrito y punto. O sea que estoy en contra de muchas traducciones. Ojo, yo lo digo a los obreros. Por favor, con ese tema de las traducciones, no me vengan con cuentos. Usen como base la Reina Valera 1960. ¿Ok? Como base. Los mejores estudios teológicos lo tiene el Reina Valera. Si usted empieza a incurrir en las sociedades bíblicas internacionales, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Muy bien, 1 Corintios, vamos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. O sea, ya está preparado. Para Dios no es desconocido, para nosotros sí. Entonces cabe la palabra kainos. ¿Ok? Y eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero para eso nosotros necesitamos renovarnos. Para no caer en lo literal. Hay muchos que son muy literales y confunden. No solamente se confunden eso, sino confunden a los demás. Dios
tiene cosas nuevas para nosotros, que ya están hechas desde antes de la fundación del mundo. Así que son bastante viejitas, pero son nuevas para nosotros. Pero debemos aclarar, este es un punto muy importante, que los principios de Dios nunca, 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 ni se renuevan, ni pasan de moda. ¿Ok? Eso tiene que salir. Por eso es que el creyente, para desarrollar fe, primero tiene que empezar a desarrollar la palabra de Dios. Y hacerlo de manera que pueda, ¿no es cierto?, ver en la palabra de Dios razón de su vida, razón de su fe, razón de la conexión que tiene con el Espíritu Santo y mucho más con el Padre y con el Hijo. Pues yo le puedo decir, los testigos de Jehová dicen, Jesús es un ángel porque fue creado por Dios. Por eso se llama hijo. No. Jesús ya estaba en el principio. Pues fue el creador de todas las cosas. Pero ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento pasó a ser hijo. ¿Por qué? Porque él tenía que ser engendrado para derramar su sangre y hacer un pacto. Lo espiritual no tiene sangre. Ahora, quede maduro eso, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos a entender los principios de la palabra de Dios, obviamente nos damos cuenta, ¿dónde estamos parados? Porque cualquiera me puede confundir a mí si yo no tengo preparación. Ahora, no hace falta ser un erudito, hace falta conocer los principios de la palabra, que es donde te mantiene la fe, porque el diablo lo que quiere hacer es sacarte de ese círculo llamado voluntad de Dios. Si él te mueve, ganó la guerra, listo, ganó la batalla. Ya perdiste. ¿Te movió? Ya perdiste. Nada más que eso quiere. Entonces, si nosotros nos centramos en lo que la palabra de Dios nos dice, como los principios de la palabra de Dios nos dice, es lo que yo estoy enseñando hoy. Y voy a seguir enseñando. El domingo viene quiero enseñar lo que es ser fiel. Seguro que el domingo viene no viene ninguno. Muy bien. Y yo no voy a hablar de dinero, porque hay algunos que dicen, cuando hablan de ese tema, mi hermano, usted tiene que ser fiel. No, para. ¿Qué es ser fiel? Yo se lo dejo para el domingo que viene. Nuestra meta principal es permitir que el Señor nos renueve a través de su Escritura. Que entendamos para qué, por qué fuimos creados, por qué Jesús tuvo que venir. Y pasó a ser el Hijo para que, al ser el Hijo, ocupara el lugar de Adán, al dar en su primogénito. Pero en el Nuevo Testamento el primogénito es Jesús, el prototocos, el primero de su generación. Entonces hay dos generaciones, la generación antigua, que era precisamente la de Adán, y la generación nueva, que es la de Cristo. Y en la generación antigua, ¿no es cierto?, tienen la maldición adámica, y en la generación nueva tiene la bendición de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 10, versículo 5. Al revés lo dije. Dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es optativo, no es obligación. Vos decidís. ¿Le permitís al Espíritu Santo que empiece a derribar esas murallas que te están impidiendo que vos puedas entender la palabra de Dios, que la palabra de Dios te conquiste, que a través de la palabra de Dios vos puedas entender el amor de Dios? Y no solamente que puedas entender el amor de Dios, también el propósito de Dios. ¿Para qué está el Espíritu Santo? ¿Y por qué está el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Derribando esa muralla de... Algunas tienen muralla de incredulidad. Otros tienen muralla de... tienen ese tema de creerse Moisés. El Señor me mandó a que libere el pueblo.
Para que una las iglesias. Hay cada loco. Para que una las iglesias. ¿Sabe cuándo se va a unir la iglesia? ¿Querés que te diga cuándo se va a unir la iglesia? Cuando todos lleguemos a la estatura, a la altura de Cristo, a un nivel de fe. Eso lo dice Efesios capítulo 4. ¿Entienda? Ahí se va a unir la iglesia. Mientras que la iglesia tenga distinto espíritu y que lo una nada más que la política. ¡Ay! ¡Qué bendición! ¿Sabes que me donaron cuántas chapas? Dios me bendijo porque usó al político fulano de tal. Déjame que me ría un poco. Claro que Dios puede usar a las personas, pero roba tu mente. No fue la persona, fue Dios. Bueno, el desarrollo de fe requiere estudio de la palabra de Dios, sí o sí. Sí o sí. No me vengan con que sí hubieron casos, yo conozco casos de personas que no sabían leer ni escribir, pero Dios los tocó tanto que ellos predicaban la palabra de Dios impresionante. Y ahí me di cuenta cuando Pablo habla en el capítulo 10 de Romanos, versículo 17, no lea la Biblia, ¿qué dice? Fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces se lo está diciendo a personas que no conocían la palabra de Dios, no solamente a las personas que no conocían la palabra de Dios, sino personas que no sabían leer y escribir. Estamos hablando de una época donde era muy primitivo. Entonces, ellos al oír prestaban atención y capturaban todo lo que decía y se lo grababan y era una grabadora. Eran personas que tenían esa facultad, como el ciego muy sensible. Cuando entra alguien, sin hacer ruido, ya se da cuenta que entra alguien. Cuando vos te falta una facultad, se te desarrollan las otras mucho más. Y eso es científico, eso lo podemos descubrir, lo podemos saber. Bien, ahora, ¿entendieron esa parte? Y quiero que entiendan que una persona que tiene la facultad de leer, porque tiene una profesión o lo que sea, y hoy en día si no tienes una profesión, si no sabes leer y escribir, no vas a tener ninguna profesión, que lo mínimo que te piden es eso. Entonces, para ellos es esto. Para personas que verdaderamente se interesan por descubrir, por entender qué es lo que estoy haciendo, por qué es lo que estoy haciendo, para qué es lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a desarrollar la fe a través de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Es necesario conocer en profundidad los principios de la palabra de Dios para alcanzar madurez en la fe. ¿Necesitamos madurez en la fe? Sí, señor. Sí, señor. Porque la palabra de Dios es parte de tu fe. Tiene que ser parte de tu fe. No me vengas a decir que la palabra de la fe es espiritualizándose. No. No, es así. ¿Quién inspiró la Biblia? Fue el que te está dando el don de fe a través de la palabra. El Espíritu Santo. Y se desarrolla a través de la palabra. Y cuanto más de la palabra tenemos, más fe vamos a desarrollar. Y eso es un principio. Dice la Biblia. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que alcanzaron madurez. Y acá aclara: para los que por el uso
Vamos a repetir. Para los que por el uso... Sigan leyendo. Tienen. Amén, qué bendición, qué lindo. Dice, porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y alma. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner en marcha, tengo que agarrar, poner la mano en el arado, no mirar hacia atrás, empezar a hacer para que la fe empiece a desarrollarse. Se queda estancada la fe. Tengo una fe raquítica, que es lo que yo creo. Cuando llega el momento, uy, y es lo que yo dije al principio. Si te presenta un endemoniado, oh, qué lindo, yo creo en Dios. Se te presenta un endemoniado, pongo como ejemplo, no es porque no te vaya. Se te presenta un endemoniado, ¿qué vas a hacer? En el nombre de Zeus. ¿En qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Eh? Amén. Bueno, segundo punto. Muy bien. Segundo punto. Entonces, ahí entendemos. Renovando el entendimiento. Muy bien. Dios renueva moralmente al creyente. Pero el aspecto intelectual no es el único ni el más importante. El conocimiento de la verdad se demuestra a través de la práctica de la verdad. Ahí entramos en lo moral. ¿Ok? Por eso, la verdad nos renueva intelectualmente. Nos renueva moralmente. Intelectualmente, moralmente. Primero, lo intelectual. Luego, después del conocimiento, lo moral. Es por eso que muchos caen en la inmoralidad. Porque no han sido renovados. Bien. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Dónde está el tesoro? En nuestro corazón. Muy bien. Los valores determinan su conducta. Si usted cree verdaderamente en los valores del reino de Dios, entonces va a caminar en la voluntad de Dios. Es sencillo, ¿verdad? Porque es así. Pero si usted nunca puso a la luz de la Biblia su intelecto y su facultad, entonces usted nunca podrá ser eficaz en el Evangelio. Jamás, jamás. Hay personas que se preparan, pero llegan al pastorado, y estoy hablando de los pastores, pero resulta ser de que hay muchas cosas que están ahí dando vueltas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabrería, en palabras. Yo diría palabrerías. Ahí pondría un poquito más. Sino en poder. Discernamos un poquito de esto. No consiste en palabras, porque no se basa en la palabra sola. La palabra sola es muerta, es una fe muerta, es una fe que sin obra, es una fe que no está guiada por la voluntad de Dios, es una fe que es una verdad ajena, es algo que yo no estoy viviendo, algo que yo no estoy practicando. Entonces, obviamente, por más que diga la verdad, obviamente que yo, al no practicarlo, no produce nada. No produce nada. Y al no producir nada, obviamente no produce cambio, no produce renovación, no produce fe, no produce nada. Entonces es como címbalo que... Es como que agarra una cacerola con una cuchara y empieza a hacer ruido. Ton, 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 hasta que termina la hora, ¿no es cierto? Y ustedes se van a la casa. Es lo mismo. No dejo nada. Porque es una verdad no practicada.
Entonces no consiste en palabras, sino en poder. Eso es lo que Pablo quería decir, porque si vamos al hecho, él hablaba mucho más que yo. Imagínense estando en una de las casas de los discípulos, ¿no es cierto? Y resulta ser de que él empezó a predicar, eran las 9 de la noche y el tipo estaba, dale que te dale, y eran las 2 de la mañana y había uno que se llamaba Kikiko, ¿no es cierto? Estaba sentado en la ventana y le agarró un sueño, como le está agarrando sueño acá al muchacho. ¡Blum! Se fue para atrás y se cayó al piso y cayó muerto. Claro, algunos dirán, se lo merecía. Pablo fue corriendo ahí y se echó encima, no está muerto, está vivo. Dale, levantarte aquí, Kiko. Listo. Y resucitó. Y después siguió predicando, porque hasta las 6 de la mañana le daba al tipo que tenía un montón. ¿No? Yo te voy a decir una cosa, te digo algo. Si todavía estaría vivo Pablo acá, me encantaría hablar con él. Estaríamos toda la noche hablando, pero no le invitaría a predicar. Si no a las 1 de la tarde, a las 1 o 2 de la tarde vamos a terminar. Bueno, tercero, ya estoy por terminar, vamos. Bien, Dios renueva espiritualmente al creyente. La renovación intelectual y moral nos lleva a la renovación espiritual. ¿Ve que es algo correlativo? Yo tengo que entender para desarrollar fe, para que mi espíritu crezca. Si yo no entiendo, ¿no es cierto? Obviamente no desarrollo fe, mi espíritu queda tan pirú como antes. O peor. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Obviamente que la fe es la certeza, pero ¿certeza de qué? Certeza de lo que yo estoy haciendo, está escrito. No es otra cosa. No nos sorprendamos. Y después viene la renovación espiritual, que es la última parte. ¿Qué surge como resultado de esa conexión con Cristo y su palabra? De tener en cuenta la Escritura, ojo, lean la Escritura todos los días, medítenla. Muy bien. Que también surge como resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, que se agarra fuertemente de la gracia de Dios. Ok. Dice en Isaías capítulo 41, versículo 13, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Es tremendo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas? Si vos estás seguro de esto, si vos tenés entendimiento en esto, si no tenés bien claro los principios de la palabra de Dios, es para vos. No temas, yo te ayudo. Si estás temblando, si estás como fluctuando, no sé, ¿es chicle o limonada? ¿Qué voy a hacer en casa? ¿Chicle o limonada? ¿Qué voy a hacer para mi cumpleaños? ¿Asado o...? Ok. Bien. Si estás así, obviamente no es para vos. Pero si vos estás seguro que las promesas son para vos y vos las entendés y las agarraste, te las apropiaste y seguís, aunque en ese momento parece que te vas a ahogar, pero el Señor te dice, no temas, no temas, vas a pasar, no temas, agárrate fuertemente de mí. Es para esa persona. Son para las personas que empiezan a desarrollarse espiritualmente, a crecer, a madurar. La acción en conjunto de la palabra de Dios, el Espíritu, ¿no es cierto?, santifica al creyente. Y esto no ocurre un día, ni un año. Es para toda la vida. Toda la vida. Acuérdense lo que dijo Jesús. No te afanes por el día de mañana. Aprende a vivir un día a la vez. Entonces, el propósito de la santificación es que lleves la gloria de Dios en vos. Eso no quiere decir que te vistas de seda, porque aunque seas un mono vas a quedar, aunque te vistas de seda. No. Eso quiere decir que donde vayas, vas a dejar una huella. Algo vas a dejar. Y cuando te mueras, que pongan en tu epitafio,
este hombre hizo tal cosa. No pasaste de balde por la vida. Bien. Nos lleva a crecer día a día en la gracia del Señor, en la sabiduría, en la práctica de la fe, en el sentido de la renovación. Es algo que no ocurre una sola vez, sino que todos los días, porque todos los días tu mente tiene que ser renovada. La renovación, escuche, ¿para qué sirve? La renovación es un proceso continuo que nos permite discernir los aspectos de las circunstancias. ¿Necesitamos renovación? Claro que sí. Porque si vos, te voy a decir algo muy sencillo. Si lo trajéramos a Pedro y lo pongo delante de una pantalla, ¿qué va a decir Pedro? Se va a quedar así. ¿Por qué? Porque su mente nunca fue renovada. ¿Sí o no? Así es. La renovación del creyente, al oír la palabra de Dios, da como resultado la renovación espiritual y moral y intelectual de aquellas personas que aceptan el señorío de Cristo en sus vidas. Esto, a su vez, produce transformación. La persona es transformada a una nueva criatura. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, son hechas nuevas. Bueno, pero es un proceso. Y ahí llegamos a la transformación, que es a través del Espíritu Santo en la persona que toma en serio la santificación. ¿Es necesaria la santificación? Sí, es necesario, pero no necesitas ponerte una aurelita, no necesitas ponerte las alitas del ángel, ¿no es cierto? Sé lo que sos, pero con temor a Dios. La renovación era uno de los principios bíblicos que enseñaba Pablo. ¿Conocido? Claro que sí, conocido. Pero por eso, porque es conocido, muchas veces no lo conocemos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Escúchame, vuestros cuerpos. ¿De qué estás hablando? Cuerpos. ¿De qué estás hablando? Que presentéis vuestros cuerpos, no que estés físicamente. No me vengas con que... No, estás físicamente. Arrodillate, busca la presencia de Dios, lee la palabra, vuestros cuerpos. Muy bien, ahora. Vuestros cuerpos en santificación, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Le estás haciendo culto a Dios o vas por obligación? No, Señor, vas porque tenés que hacerle culto a Dios. Todo lo que hagas es para hacerle culto a Dios. Si agarras una escoba y barres la iglesia es para hacerle culto a Dios. Si cantás es para hacerle culto a Dios. Si predicás es para hacerle culto a Dios. Si manejas el equipo es para hacerle culto a Dios. ¿Ok? No oculto. Culto, no oculto. Oculto es algo que no se nota, es algo que no se ve, es algo que no se manifiesta. Pero culto es algo que se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta en tu vida cuando vos agarrás la responsabilidad. Y ahí es cuando desarrollás la fe. ¿Estás entendiendo? ¿O lo repito de vuelta? Bueno, sigo. Versículo 2. No os conforméis. La palabra en la Septuaginta no está porque es el Antiguo Testamento. Pero después se hizo una traducción al griego y dice: no te amoldes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro, ¿qué dice? Por medio de la renovación de entendimiento. ¿Cómo estás entendiendo? ¿Qué entendimiento qué es? ¿Entendés qué? Ahora entiendo. ¿Me puede decir para qué sirve una silla? Para sentarse. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que es así. ¿Comprendés?
Pues si yo no conozco lo que es una silla de plástico, dice, la verdad que no sé. Es algo nuevo para mí. No estoy entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa por la conciencia. Ok, entienda. Entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.